Tema 131. Topología y representación de la red. La topología es la manera con la que vamos a representar la manera con la que están interconectados los dispositivos. Tenemos que identificar, como habíamos visto anteriormente, entre dispositivos finales, que pueden ser computadoras de escritorio, teléfonos IP, computadoras portátiles, tablets, inclusive en forma inalámbrica, impresoras, ¿sí? Algún sistema de videoconferencia. Entonces, todo esto es un host. Habíamos comentado que un host es cualquier dispositivo de cómputo que tenga una tarjeta de red, independientemente de que tenga una o varias tarjetas de red. Por ejemplo, una computadora de escritorio puede tener tanto tarjetas alámbricas para conectarse a internet como inalámbricas. Es muy probable que tenga tarjeta de Bluetooth y tarjeta de Wi-Fi. Sí, hay computadoras, por ejemplo, en un smartphone en donde solamente tendría Wi-Fi y Bluetooth. No tendría un medio alámbrico, no tendría un Ethernet alámbrico, pero independientemente de eso se pueden conectar de diferentes formas. Los dispositivos intermediarios, que son los medios que nos van a permitir lograr esa comunicación, pueden ser el router inalámbrico, los switches, un router, un switch multicapa o dispositivos de firewall, como lo habíamos identificado anteriormente. Los medios de red, desde el punto de vista de simbología, son los siguientes. Esto representa un medio inalámbrico y representa una señal de esa naturaleza. La red Ethernet típicamente se representa por una línea negra continua y los medios WAN a través de esta línea roja con un quiebre. Entonces esto nos representaría una red WAN. Con todos estos elementos, lo que podemos hacer identificar es interconectar esta red a través de una topología. Hay que hacer la aclaración de que las interfaces, la NIC en inglés, Network Interface Card, es muy importante que identifiquemos el medio, ¿verdad? La forma con la que lo vamos a hacer, inclusive el tipo de cable. El puerto físico, que tiene que ver con la manera en donde se va a conectar, y la interfaz, el puerto especializado en donde se va a conectar. Bien, la topología nos va a representar, como habíamos dicho, la información de nuestra red local. En este caso estamos representando una topología física. Observen cómo se representa una topología física. En este caso tenemos una representación de servidores, ¿sí? Que esto nos indica dónde está, ¿sí? Por ejemplo, este es un servidor web que está en el rack 2 y en el estante 1. Este es un servidor de correo que está en el rack 2 y en el estante 2. Y este es un servidor de archivos que está en el rack 2 y estante 3. Todos estos se van a interconectar a través de medios. En este caso, como pueden observar, es Ethernet, es una línea continua negra, y se conecta con el switch 1, el cual a su vez se conecta con el router 1. El switch 1 está en el rack 1 estante 2 y el router 1 está en el rack 1 estante 1. También de forma alámbrica, observen cómo se conecta el router tanto a internet como a otro switch 2, que aquí nos indica dónde se encuentra, y este switch a su vez interconecta estos dispositivos. Este mismo router, a través de medios alámbricos, se conecta con el switch 3, 4 y 5, el cual se conectan a esos dispositivos, y esta red local está representada precisamente de una forma física, nos indica cómo están conectados entre sí. La otra forma es la manera lógica. La lógica nos indica el ámbito, el rango con el que lógicamente se van a interconectar, y esto tiene que ver con la numeración. Aquí comenzamos a identificar, a ver que toda esta red local tiene la red 192.168 y es 0. Cuando veamos el número 0 se refiere a toda la red. Entonces todas estas máquinas que están conectadas aquí van a tener este rango, ¿sí? Esta máquina pudiera ser la 1010 dentro de toda esta red local. Inclusive esta parte del router tiene que ver con esta numeración. Normalmente se le va a asignar al puerto Ethernet del router la primera dirección. Hay dos estilos de utilizar la primera o la última. Entonces en este caso se le pudiera estar asignando la 192.168.10.1 al puerto Ethernet del router, o también el otro estilo es estar utilizando la última, que sería la dirección 254. Más adelante vamos a ver por qué. Entonces, este número, esta primera máquina pudiera ser la 2, la 10.192.168.10.2,
3, 4, 5, por ejemplo, y todo este ámbito está compartiendo esta dirección. Observen que este espacio está relacionado con la 100, 100, entonces estas máquinas estarían compartiendo esta dirección. Esta es la 101, 102, entonces observen cómo se está representando de una manera lógica la manera con la que están interconectados, y todos estos nomenclaturas son los puertos, las direcciones de los puertos. En este caso, por ejemplo, hacia esta red local se estaría conectando el gigabit 01, el gigabit 00 estaría conectado hacia internet, el gigabit 010 hacia esta parte, 11, 12 son los puertos que tiene, y observen cómo tiene esta otra dirección, ¿verdad? Vamos a ver si hemos comprendido la representación de topología de red, y esto lo estarás haciendo con el quiz, lo vamos a decir así, 133. En los quizzes tú puedes estar contestándolos, y por ejemplo voy a contestarlos sin ver, voy a poner simplemente las primeras, o sea, tú lo estarías haciendo correctamente, pero lo que te quiero decir es de que te puede verificar y te dice en qué parte te equivocaste. Inclusive te puede mostrar cuáles son la parte correcta, y con esto lo puedes restablecer para volverlo a hacer. Te recomiendo que los estés desarrollando. Nuestro siguiente tema es el 141, que tiene que ver con los tamaños de las redes. Va a depender del espacio en donde físicamente se esté llevando a cabo todo esto, el tamaño de la red. Para redes pequeñas, en inglés Small Office, Home Office, en español PYME, pequeña y mediana empresa, vamos a estar utilizando topologías pequeñas, las cuales nos van a permitir que sea factible y posible que estemos conectando todo esto. Típicamente en una casa habitación, en una empresa pequeña estaríamos utilizando. Entonces hay de redes a redes. Entonces, desde el punto de vista del tamaño, entonces hay redes pequeñas como las que tenemos en casa, y a esto le vamos a llamar una red local. Esta red local también pudiera ser un poco más amplia, en donde puede ser inclusive una casa habitación, pero acondicionada como oficina. Entonces ya estamos hablando aquí de una oficina pequeña, una SOHO. También podríamos estar hablando ya de redes medianas o inclusive grandes, en donde ya estamos hablando de un edificio, en donde ya tenemos, por ejemplo, pisos, y tenemos una densidad de computadoras aún más grande, y podríamos llegar a una red mundial, que ya es la manera con la que interconectamos diferentes corporativos, por ejemplo, a nivel mundial, o simplemente esto que estamos haciendo al estarnos conectando a través de internet. Entonces hay, dentro de la misma parte de red local, hay tamaños. Ahora, tenemos que identificar entre la red local y la red amplia. Esto significa Local Area Network, y esto significa Wide Area Network. Entonces, una red local está limitada por el alcance físico, aunque como acabamos de ver, hay redes locales desde pequeñas, que puede ser simplemente tú en tu casa, en donde tienes un router inalámbrico y una computadora. Ahí eso ya es una red local. Pueden ser 2, 3, sí, ampliamente se están utilizando hoy día pues más dispositivos. Pueden ser en una casa de habitación, pueden ser Smart TVs, pueden ser más smartphones o tablets, y entonces el número de dispositivos va creciendo, pero tiene un cierto límite. Una red local está limitado precisamente por la operación lógica. Dentro de un corporativo sigue siendo una red local, porque sigue siendo un solo medio de comunicación. Más sin embargo, en este caso tenemos ya mayor cantidad de máquinas, mayor densidad de computadoras interconectadas. Pueden ser de diferentes formas, unas alámbricas, unas inalámbricas, o inclusive puede haber máquinas que estén conectadas de las dos formas. Una red WAN, vamos a decirle así, ya cuando se va a interconectar hacia el exterior. Una red de área amplia es una red que nos va a permitir interconectarnos con otra red local a través de este enlace. Entonces esto es lo que regularmente denominamos Internet. Hay corporativos que ellos mismos generan su propia red WAN, pero un usuario normal estaría utilizando Internet a través de un ISP, un proveedor de servicios de Internet. La infraestructura, entonces, tenemos que identificarla desde ese punto de vista en cuanto a cómo está interconectándose. Observen que el punto de frontera es su router. En este caso es un ISR, un router inalámbrico, el cual está interconectando una oficina en el lugar. En este caso, por ejemplo, tenemos una red más compleja,
que es la central. Aquí vendría siendo el corporativo, y aquí por ejemplo tendremos una sucursal, y todas estas pueden estar interconectándose precisamente a través de un proveedor de internet, que en este caso le vamos a llamar internet o la nube. Se representa de esta manera porque no sabemos exactamente qué dispositivos están conectados ahí, y ni nos interesa, porque como usuarios simplemente nosotros nos conectamos de un lado, nos conectamos del otro, hacemos nuestra interconexión y es posible que tengamos todo este enlace. Observen que esta parte de la central tiene dispositivos más complejos, como que tienen los switches capa 3, switches, dispositivos, aquí simplemente queriendo decir que es una complejidad más amplia. Observen que en la oficina local no tienen servidores, pero sí en la sucursal, por ejemplo, inclusive en la sucursal observen que tiene interconexión inalámbrica y tiene teléfonos IP, por ejemplo. Entonces las redes locales es una infraestructura que abarca una red geográfica pequeña. Las redes locales tienen estas especificaciones. Interconectan terminales en un área limitada con una casa, un lugar de estudios, un edificio de oficinas o un campus. Las redes locales por lo general administran la red local a través de un administrador de red, en este caso en un corporativo a través de un departamento de IT, y ellos administran todo lo que es la red local. Las redes locales proporcionan un ancho de banda de alta velocidad. Esto es una característica importante en las redes locales, porque aquí es donde tenemos capacidades de comunicación muy amplias. Si comparamos la velocidad del ancho de banda de una red local con respecto a una red WAN, vamos a observar que en las redes locales tenemos mucho mayor ancho de banda que en internet. ¿Sí? Eso es algo normal y esto es algo típico que pudiéramos estar observando como red local. Entonces vamos a tener muchos dispositivos de diferente tipo, computadoras de todo tipo, usuarios pues de todo tipo, inclusive smartphones o teléfonos IPs, smart TVs y servidores, ¿no? Esto va a estar dentro de las redes locales. Las redes WAN son los enlaces que van a permitir interconectar esas redes locales. Entonces aquí vemos, por ejemplo, esta red local con esta otra red local interconectado precisamente a través de este enlace WAN. Entonces de esta manera es como vamos a estar representando una red WAN. En los ejercicios que vamos a desarrollar vamos a interconectar directamente redes locales con otras a través precisamente de este tipo de enlaces. Vamos a simular el proveedor de servicios de internet sin meternos en mayor complejidad. En este nivel de estudio CCNA estaremos estudiando inclusive cómo se configuran a través de diferentes formas la manera de configurar protocolos que son empleados en el ISP, sin meternos en mayor complejidad. Simplemente los vamos a configurar y los vamos a conectar. Entiendan que el siguiente nivel ya para trabajar en un ISP es el siguiente nivel de certificación, que es el CCNP, Cisco Certified Network Professional. Ya es para trabajar aquí en el ISP. A nivel del CCNA vamos a verlo, vamos a configurarlo, pero no nos vamos a meter demasiado en esto. Sí, estaremos utilizando protocolos de enrutamiento, pero en el CCNP se ve con mayor profundidad. ¿Internet qué es? Internet es una colección de equipos que están distribuidos en diferentes locales, en diferentes áreas del mundo, que nos van a interconectar precisamente a nivel mundial. Independientemente de que esta parte de la presentación que estoy manifestando aquí procede de una parte que físicamente está en San José, California. Independientemente de eso, yo puedo tener acceso, ¿sí?, en cualquier parte del mundo, y esto es algo fantástico porque nos permite precisamente que el mundo esté a la dirección, o sea, a la distancia de una dirección IP. Una dirección IP es la manera con la que vamos a estar configurando en todas las computadoras estos números, los cuales nos van a permitir interconectar. Entonces, independientemente del lugar en donde estés, nos vamos a poder conectar. Esto es Internet, es la red mundial más grande que existe, más heterogénea, ¿sí?, con todos los tipos de protocolos, equipos, marcas, y nos permite esa conectividad. Nosotros simplemente nos vamos a conectar a él a través de un ISP, un proveedor de servicios de internet, el cual nos da precisamente una posibilidad de conectarnos. Ya independientemente de la dirección que estemos utilizando, esto nos va a permitir conectarnos en diferentes partes.
y nos interconecta todo. Nos interconecta la parte académica con la parte comercial, con la parte gubernamental, hospitalaria, no así la parte militar. La Milnet está aislada desde el punto de vista de seguridad de la red pública, ¿sí? La red militar puede entrar hacia el internet, pero nosotros hacia ella se supone que está pues muy restringida con respecto a ese acceso. Entonces los enlaces WAN nos van a poder interconectar diferentes redes locales a lo largo del mundo. Eso es una red WAN. Hay diferentes organismos que van a estar normando los tamaños y las formas con las que nos vamos a conectar. Por ejemplo, un punto muy importante es la Internet Engineering Task Force, que es una organización mundial que administra y genera los estándares, las direcciones, todo esto que estamos platicando, por ejemplo V4, V6, Ethernet, todo esto lo han desarrollado ellos y está público a través de lo que vienen siendo los RFCs, los Requests for Comments. Si ustedes quisieran saber algo al respecto, por ejemplo, de un cierto tipo de tecnología, pueden recurrir a un RFC. Por ejemplo, ustedes le ponen en su navegador RFC, que no significa Registro Federal de Contribuyentes, por ejemplo 1918, que es el estándar de Ethernet. Entonces le dan RFC 1918, vamos a ver el documento como tal, y aquí vemos que quienes participaron en su momento. Este es un documento fechado en 1996, o sea, ya es viejo esto, y tiene que ver con la definición inicial de las redes locales, ¿sí? Aquí vemos quienes participaron, las personas, por ejemplo, en esta fecha participó esta persona de Cisco, esta persona de Chrysler, esta persona de RIPE, por ejemplo. Ellos definieron en esa fecha ciertos estándares que tienen que ver con los estándares, por ejemplo, en este caso para Internet privada, que eso es el tema que vamos a ver. Entonces, cualquier tema que ustedes quieran abordar directamente de quienes desarrollaron la tecnología es esto, los RFCs. La Corporación de Internet para Asignación de Nombres, por ejemplo, la ICANN, esa es la que define precisamente los nombres para que nosotros podamos identificar los nombres de las asociaciones, de tal manera que tú registras tu dominio y aquí es donde se registra. Y por ejemplo, el Consejo de Arquitectura de Internet, el IAB. Tiene muchísimos estándares que entran en toda esta parte, nada más es para dar un contexto en ese sentido. Bien, finalmente de esta parte vamos a ver que existen tres tipos. Bueno, aquí vienen dos, pero son realmente tres, lo que son las intranets, las extranets y las un punto intermedio que son la internet. Entonces tenemos tres aspectos. Internet es la pública, es la que todo el mundo puede acceder, ¿sí? La intranet es una internet en donde solamente está definido para ciertas personas dentro de esa organización. Entonces la intranet es donde nosotros, por ejemplo, como profesores, es donde subimos las calificaciones y los alumnos como tal pueden recibir esa información. Nadie más puede entrar a esos sitios a menos de que tengan los usuarios y contraseñas, ¿sí? Entonces está definido para las personas que trabajan dentro de la organización, la intranet. Y la extranet es algo muy similar, pero para personas que trabajan fuera de la organización. Por ejemplo, cuando una empresa publica una serie de servicios que requiere, por ejemplo, recolección de basura, algún tipo de mantenimiento, y entonces el proveedor se conecta a esta empresa. Entonces no se ven los que trabajan en la intranet con los de la extranet. Es básicamente lo mismo, pero desde el punto de vista de administración y de seguridad, pero unos trabajan la intranet para las personas que están dentro de la organización. La extranet entonces para personas que no pertenecen a la organización, pero que le dan algún tipo de servicio, por ejemplo. Y el internet pues es lo que todo el mundo podemos entrar. Entonces desde internet podemos entrar a extranet o a intranet dependiendo de nuestras credenciales, dependiendo de nuestra identificación. De esto va a depender cómo nos estemos conectando.
Te dejo otro quiz, que en este caso es el 145, para identificar estos aspectos. Y el siguiente tema son las tecnologías de acceso a Internet. Las tecnologías de acceso nos van a permitir que los dispositivos se puedan interconectar con diferentes tipos de tecnologías. ¿Sí? Los usuarios típicamente se van a conectar a través de un ISP para conectarse a Internet, pero pueden ser de diferentes formas. Puede ser a través de DSL. DSL es Digital Subscriber Line, que en muchas ocasiones estamos utilizando la ADSL, que es Asymmetric Digital Subscriber Line, que es este tipo de medios a través de sistemas telefónicos. ¿Sí? En muchas partes de México y del mundo todavía se sigue empleando. No todo tienen la capacidad de poderse conectar con fibra óptica, que es lo ideal, pero en el medio rural, por ejemplo, no se utiliza todavía por cuestiones de que el ISP no ha llegado con ese servicio a ese punto geográfico. Ese sería lo ideal, pero todavía no tenemos. Entonces nos podemos conectar por medios inalámbricos. ¿Sí? Han observado que frecuentemente ya se está anunciando un sistema de internet satelital, el cual ya en este momento, en este año, ya es una realidad. Hasta cierto punto, en años pasados, esto era real solamente para ciertas corporaciones, ciertas empresas, pero hoy día ya es comercial dentro de México y muchas partes del mundo. La manera con la que nos vamos a conectar, entonces, pues ya dijimos que son diferentes formas. Puede ser a través de DSL, puede ser a través de cable, alguna compañía de cable, a través de sistemas celulares, que frecuentemente lo hacemos, por ejemplo, cuando se nos cae el enlace de internet y que utilizamos nuestro smartphone como módem para podernos conectar a internet gastando nuestros megas, ¿verdad? Y nuestra capacidad de ancho de banda. Pero se puede lograr. La otra es la tecnología satelital y el otro es el dial-up. Otro tipo de medio que no aparece aquí es el de fibra óptica, pero también es posible que lo podamos tener. Entonces, son los tipos de sistemas que podemos tener. La conexión a internet empresarial son sistemas que hace mucho tiempo se utilizaban de las líneas privadas, las líneas arrendadas, ¿sí? Los DS0 se llamaban, y eran enlaces de fibra óptica o algún otro tipo de medio dedicados. Entonces el proveedor tenía que colocarle un cable directamente hasta el cliente, y esto pues era bastante caro. Otra forma de podernos interconectar es con la tecnología que se llama Metro Ethernet, que consiste en que por medio del ISP, con un switch capa 3, con un transceiver de fibra óptica, tiende una fibra óptica hasta con el cliente. La fibra óptica monomodo puede llegar hasta distancias de 50 kilómetros. Entonces este es hasta cierto punto un truco, en el sentido de que el ancho de banda que promete, ¿sí? A través de fibra óptica, ya dijimos que puede ser mucho, muy amplio, mucho, muy grande, pero al estar haciendo una combinación entre red local con WAN, eso significa que del punto central del switch principal sale una fibra óptica hasta con el cliente, y este ancho de banda, como dijimos, es muy amplio. Puede ser hasta de un tera, puede ser, por ejemplo, cosa que desde el punto de vista de comunicación con WAN pues suena bastante amplio, porque en conexiones WAN tenemos 30 megas, 100 megas, 400 megas, ¿sí? Para casas de habitación o para empresas, lo cual es suficiente pues para la mayor parte de las actividades. Pero con esta tecnología tenemos anchos de banda amplísimos. De hecho podemos llegar hasta los 10 teras, ¿no? Podemos tener velocidades amplísimas, pero es un truco, porque realmente te estás conectando con este ancho de banda como si fuera una red local. Es como si fuera una red local muy amplia, muy grande. Porque, y a lo que me refiero con esto del truco, es que finalmente la capacidad de ancho de banda hacia el proveedor depende de lo que ese ISP se pueda conectar con internet, y no es de esas capacidades. Entonces muchas ocasiones navegan dentro de los servidores del proveedor de servicios de internet. Sí es mejor, sí es digamos con un desempeño muy amplio, pero no es con esa capacidad que tiene, ¿verdad? Otro es el DSL empresarial y el otro es el satelital. Son sistemas, diferentes tipos de medios con los que nos podemos conectar. Otro tema muy importante son las redes convergentes, ¿sí? Este concepto de red convergente
significa lo siguiente. Anteriormente teníamos redes para poder tener comunicación de computadoras, o teníamos el sistema de telefonía y teníamos el sistema de video. Entonces, hoy día todo esto ha convergido en un solo tipo de red, de tal manera que ya no tenemos separados un tipo de red para un tipo de medio, para otro, para otro. Entonces, los teléfonos ahora son teléfonos IPs, los Smart TVs, las computadoras ahora son computadoras como tal, y entonces ahora utilizando el mismo tipo de medio, simplemente el dato que está transmitiendo a la red no es de correo electrónico o de web, sino que lleva video o lleva audio, con diferentes tipos de protocolo que estaremos viendo más adelante, pero eso es a lo que se refiere con este concepto de red convergente. Entonces, independientemente de lo que tengamos, podemos tener con el mismo tipo de red. Anteriormente, recuerden que, por ejemplo, para sistemas de telefonía utilizamos unos conectores diferentes, un RJ11, que es un conector de 4 hilos, de los cuales normalmente utilizamos los primeros 2 o los 2 centrales. Y para video utilizamos, por ejemplo, cables coaxiales, ¿sí? Y para computadoras, pues evidentemente conectores Ethernet. Y hoy día, entonces, con un mismo tipo de tecnología podemos estar utilizando lo mismo. Van a ustedes a observar que los teléfonos IPs, que son realmente computadoras, pero se conectan a la red directamente con un RJ45, o sea, como si fuera una computadora, de hecho lo es. Y lo mismo la televisión, ya no se va a conectar necesariamente a través de un medio analógico, sino también con un RJ45, o inclusive puede ser inalámbrico en ambos casos. Tanto tenemos teléfonos IPs inalámbricos que utilizan Wi-Fi, y tenemos televisiones, por ejemplo, que utilizan también Wi-Fi, es decir, utilizan el mismo tipo de tecnología, y eso es a lo que le denominamos una red convergente. Bien, finalmente estaremos haciendo la siguiente actividad, que es la 155. En este caso vamos a tener esta actividad que va a consistir en representar la red. Vamos a estar utilizando el Packet Tracer para colocar los diferentes tipos de medios, ¿no? Entonces, como ya les había comentado, el segundo archivo, la segunda pestaña, nos va a mostrar, en este caso es la 157, y esta la van a subir en la plataforma cuando la terminen. Y estoy mostrándoles, por ejemplo, aquí ya tengo las dos. Esta es la segunda aplicación que bajo, abre el Packet Tracer, y aquí tenemos la representación en el simulador de esta práctica. Entonces, lo que estarán haciendo es mandarme este archivo una vez que lo hayan terminado. Aquí lo estoy abriendo, y van a observar que tiene la misma indicación que está en el archivo de PDF. En este caso, esta es la topología que van a representar, y aquí entonces tenemos los procesos, las cosas que estaremos utilizando nosotros a este nivel. Esto lo podemos cerrar, y entonces estaremos viendo esta función, de tal manera que me van a subir este archivo terminado una vez que lo hayan concluido. Nos vemos en el siguiente video.